tema hoy porque estamos en fechas donde las coberturas que tienen que ver con estas cuestiones para las personas que tienen discapacidad y están en una etapa escolar, Sí. en cualquiera de ellas, en el jardín, en la escuela primaria, en la secundaria y en la universidad, Sí. después hágame acordar que vamos a charlar dentro de algunas semanas unas declaraciones polémicas sobre la cuestión de la universidad y un Sí. referente de discapacidad de la Universidad de Buenos Aires. Después le voy a traer el tema para que lo... Por favor, quiero Sí. el apellido para ir No, sabiendo. después se lo voy a decir porque tenemos que ver sobre ese tema. Ah, ya sé de quién me está hablando. Quiero ver cómo la Universidad de Buenos Aires resolvió esa cuestión. Ya se lo puedo averiguar rápidamente. Bueno, después lo averiguo. Sí, sí, por supuesto. ¿Por qué decía los de las fechas? Sí. Por lo general las familias que tienen una persona con discapacidad en su entorno hacen las presentaciones para las autorizaciones de estas integraciones escolares o de los acompañamientos en el mes de diciembre o enero. ¿Para qué? Para que la obra social, la prepaga o la cobertura de salud que tengan autorice para poder empezar el año con esa persona que tiene que acompañar a la persona con discapacidad. Claro. ¿Qué pasa si al día de hoy no llegan esas autorizaciones? Estamos en problemas importantes. ¿Por qué? Porque primero hay un déficit de las personas que trabajan en el sector. Y ahí tiene que ver también esto que hablamos siempre de quién toma la posta para hacer estos trabajos, que siempre es la mujer, ¿no? Porque siempre hablamos de maestra integradora, de acompañante. Las tareas de cuidado. Son muy pocos los hombres que lo hacen. Cuando no me quiero referir a temas personales, pero como lo tomo porque lo conozco, antes nosotros teníamos a Lucio con un acompañamiento que lo hacíamos con una fundación que se llamaba Padea. Íbamos a fin de año a recibir los diplomas o los informes finales. Entonces ahí estaban todos los acompañantes que formaban parte y los padres que usábamos ese servicio. De 100 acompañantes, 10 varones más o menos, a lo Porque sumo. son profesiones feminizadas, porque son profesiones vinculadas con las tareas de cuidado. Claro. Y las ahí, tareas de cuidado básicamente son desarrolladas por mujeres. y lo otro que era también de llamado de atención era que las coordinaciones eran hechas por hombres. Qué raro. Bueno, No sé por qué no me extraña, ¿no? pero bueno, Sí. eso es tema... Toman decisiones los varones que habitualmente no pasaron por el trabajo que coordinan. Sí, ahí Porque hay pasa muchos, eso también, muchos que ¿no? coordinan también por ahí habrán pasado por ese trabajo, pero bueno, tiene que ver con esto de también quién realiza el cuidado, ¿no? Bueno, si hablamos de inclusión, la definición lógica es la actividad, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad, con el objeto de que éstas puedan participar y contribuir en ella. Pero fíjate que habla de inclusión y utiliza el término integrar. Sí, y después cuando hablamos de integración, dice es un acto de unir, de incorporar o entrelazar partes para que formen parte de un todo. Claro. Entonces son confusas las dos, Sí, ¿no? claro. Son confusas. Vamos a ir al tema fundamental que es el del derecho. Sí. Tenemos un montón de legislación, un montón de resoluciones, de anexos que hablan sobre este tema, que se dicen y se desdicen. Sí. Lo principal, donde nosotros nos regimos, donde nosotros tenemos que tomar como base principal de la protección sobre esta cuestión que tiene que ver con educación, es la Convención sobre Discapacidad, que es la que rige todo y Sí. la que da un marco teórico y normativo para abajo, y en su artículo 24 refiere que los estados partes de la convención deben respetar el derecho a la educación de las personas con discapacidad sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, garantizando un sistema de educación que incluya educación inclusiva, en el marco del modelo social. Esto que es tan lindo y digamos y tan abarcador, en la realidad se complica bastante. La discusión hoy es si existe la integración o si existe la inclusión plena de las personas con discapacidad en los ámbitos educativos. Y acá yo voy a dar una opinión absolutamente personal. Yo creo que estamos muy lejos. Y no por falta o por falta de trabajo, sino que creo que es por falta de información. Las personas que tienen que dar el ok o que tienen que dar la apertura en los colegios, ya sean los directores, las personas que trabajan
como supervisión, en los ámbitos educativos, muchas veces porque no conocen los temas de discapacidad, retraen y prefieren no meterse en la cuestión para no tomar otro lío más de los tantos que tienen en materia de educación, ¿no? Porque bueno, no solamente yo me imagino una escuela periférica donde hay muchos problemas que tienen que ver con los chicos porque no comen, porque no van al colegio, porque tienen problemas de familias complicadas, y si a eso le agregas un tema de discapacidad, cartón lleno. Entonces sí, pero ahí te paro un minuto. Sí. Yo entiendo tu planteo. Vos decís que hay escuelas que tienen mayor problema porque tienen un tema de atravesamiento de diversas problemáticas sociales, pero no nos olvidemos que muchas veces esas problemáticas sociales repercuten en que un chico finalmente termine con una discapacidad, ya sea por la falta de alimentación correcta de su mamá durante el embarazo, que hace que el chico después tenga algún tipo de problema de retraso madurativo, o como sea que se lo llame. Sí. Esto, por favor, pido que me disculpen si estoy utilizando términos incorrectos. Y por supuesto también tenemos que tener en cuenta que en poblaciones extremadamente vulnerables las discapacidades están presentes como en otras poblaciones, pero la diferencia acá es que la falta de acceso a recursos básicos y elementales hacen que esa vulnerabilidad sea mucho mayor y que esa discapacidad sea mucho mayor. Entonces creo que es al revés, que hay colegios que tratan con poblaciones vulnerables y que deberían ser los que mayormente tienen que estar informados, porque la problemática va a ser mayor y va a ser exponencial que las escuelas y los colegios que trabajan con poblaciones que no son tan vulnerables. Sí, Yo creo que hay que hacer, así como se le pone tanto enfoque a la ESI, que me parece que es fundamental, me parece que también habría que hacer una capacitación obligatoria en temas que tienen que ver con la discapacidad y con el acceso a las personas con discapacidad a los espacios educativos. Hoy todos estos temas obviamente pasan por la información. Yo creo que no tiene tanto que ver con si las personas que están en educación pueden o no pueden, sino porque bueno, tiene que venir esto de la mano del Estado que aliente estas cuestiones, ¿no? Y también pasa por esto que decía antes, hoy las personas que quisieran trabajar en estos ámbitos se ven desalentadas, primero porque es muy poco lo que ganan, después porque hay que ponerle el cuerpo y eso trae un desgaste importante. Sí, claro. Entonces también hay dos factores que desalientan esto. Entonces cada vez las personas que trabajan en estas cuestiones son menos, se hace dificultoso conseguir, y después tenés la barrera de poder introducir a esa persona que conseguiste para que te acompañe o para que haga una integración escolar, introducir en el colegio con la persona. Claro. Porque ahí empiezan también a haber barreras, porque no tengo vacante, porque la infraestructura edilicia porque la aula es muy chica, porque la aula muy chica, porque la aula es muy grande, porque ya tengo, porque esto, porque el otro. Porque la silla de ruedas me molesta. Claro, ¿no? Termina pasando que los chicos no se terminan escolarizando, no se terminan incluyendo, porque muchas veces no tiene que ver con la escolarización, sino tiene que ver con incluir socialmente a esa persona para que tenga un roce social, para que pueda estar con el otro, con su par, y eso no se produce. Para que claro. Entonces hay un montón de cosas que tienen que ver. Y lamentablemente muchas veces estas cuestiones tienen que ser judicializadas, pero a mí cuando nos toca hacer cuestiones que tienen que ver con la educación, se nos hace también un poco difícil, porque vos estás metiendo a alguien a un lugar que no lo quieren recibir forzadamente y estás doblemente a dormir con el enemigo. Claro, doblemente victimizando, ¿no? Hasta que por ahí esto se revierte y se dan cuenta que los grupos terminan creciendo, que los pares lo agradecen, que conocen otra realidad, que los docentes crecen muchísimo también, pero bueno, es una situación difícil. Salvando las distancias, y me meto este bocadillo y me callo, hay un trabajo muy interesante que se hizo en poblaciones donde había parte de la población racializada. Cuando hablas de población racializada, quizás no es el término correcto hablar de raza,
pero sí el tema de el post-apartheid, ¿sí? O Sí. post-leyes que separaban por color de piel. Se hizo trabajos muy interesantes que tenían que ver con la inclusión de las personas con otros colores. Vaya a saber qué será el color de piel, ¿no? Porque mío podría decir que es una ausencia de color, ¿no? Sí. Porque yo también tengo color y me pongo colorada de la misma manera que se pone colorada cualquier otra persona, pero se hizo un muy buen trabajo con esto de cómo se hace para incluir a la persona, para forzar esa inclusión y cuáles son los resultados de ese forzamiento, ¿no? Está muy piola lo que se trabajó. Está bueno verlo porque cómo se desarrollaron los ambientes con entornos que reaccionaron positivamente y entornos que reaccionaron negativamente y que llevaron a la exclusión por la propia voluntad de la persona. Ponele, claro. Porque, bueno, en un entorno hostil, una persona que necesita ser incluida, que necesita desarrollarse socialmente, si a vos te cortan todos los lazos y no te permiten interactuar, la verdad es que te hacen un flaco favor manteniéndote en un lugar donde no te quieren, ¿no? Perfecto, exacto, sí, sí. Bueno, como para terminar, Sí. Si nosotros como familia, que tenemos una persona de discapacidad en nuestro entorno, Sí. tenemos la posibilidad o estamos esperando resoluciones para autorizaciones tanto de las obras sociales o las prepagas que no aparecen, dos consejos rápidos para que se puedan efectivizar derechos. Primero, si nosotros hicimos todas toda la entrega de documentación que nos pides, Sí. que es muchísima, a completar Sí. carpetas es un tema muy engorroso, y no tenemos respuesta, pasaron 15, 20, 30 días, presentarnos, hacer una nota a mano alzada o en tu casa. Pronto despacho. No, una nota que diga, presenté con tu nombre, a quién es la persona que tiene que hacerse la autorización, es la fecha en que se presentó, si tiene un número de algún legajo, lo que fuera, donde se referencia, o simplemente los datos para identificar a la persona en la obra social o en la prepaga. Sí. Vengo a solicitar, se me da respuesta a las autorizaciones que solicité en tal fecha. Le pido, por favor, se expida en un plazo no mayor de 5 días. Sí. Y lo presento en el lugar donde yo hice la presentación. Si no me lo quieren recibir, listo, perfecto, vuelvo a la entrada de la obra social o la prepaga, pregunto dónde hay mesa de entrada, claro, recibímelo, lo sella, una copia para mí, una copia para vos, como primer antecedente. Bien. Si pasan esos 5 días y no hay novedad, ahí contactarse con un abogado de confianza para que le empiece a resolver el tema. Y contáctese, por favor, con un o una profesional que sepa de la temática para no mandarse macanas, porque los errores son demoras en el tiempo y los demoras en el tiempo hace que esta adquisición de derechos, esta concreción de derechos, bueno, se demoren en el tiempo. La verdad que hay muchas veces todos en nuestro entorno tenemos un abogado, amigo, sí, bueno, yo te lo hago, te veo, y por ahí por hacer un favor. Te lo hago de favorcito. El otro día tuvimos un caso similar, digamos, veníamos con un montón de cartas de documentos que había enviado una señora con un abogado amigo, y las cartas tenían una muy buena intención, pero estaban mal dirigidas, digamos. Y tuvimos que rehacer todo un reclamo que después se termina desvirtuando, porque del otro lado siempre hay que acordarse que hay una defensa y también hay un abogado y va a utilizar todo eso que vos utilizaste mal, porque si a vos ya no te quisieran autorizar es por algo. Entonces se prefabrican situaciones que después es difícil de remontar. Y es entonces, todo un entuerto. Sí, preferible siempre con alguien que esté en el tema. ¿Dónde podemos contactar a Amparando Salud? www.amparandosalud.com.ar. Y si tengo que llamar, si no manejo las redes sociales ni la página web, ¿dónde puedo llamar? Puedes llamar por teléfono. ¿A qué teléfono? 4222-8009. Ahí está Patricia, que lo va a atender muy bien. Les va a decir qué puede hacer, qué no puede hacer, y después se comunican con nosotros. Muy bien, buenísimo. La idea no es que nos llamen a nosotros, la idea es que puedan resolver sus conflictos. Bien. Nosotros estamos dando una información para que, siempre lo decimos, lo que nosotros queremos es brindar información para que el tema se difunda. Por eso armamos estos talleres también la semana pasada, para que los abogados sepan del tema, lo puedan hacer. Hay unas cuantas caras conocidas, criminales
buscados en algunos de sus Están talleres. están en Sí. rehabilitación todos. Sí. Vi una sobre Están en todo, una me probation. preocupó, una tal alias Martínez, Sí, es la más revoltosa del grupo. tremenda. Pero bueno, toda esa energía que tiene la canalizamos para el bien, porque Muy todos bien. podemos ser del bien. Todos podemos hacer el bien, Sí, sin mirar a quién. sí. Así que bueno, ahora listo. Muy bien, terminó amparando. Terminamos hasta la semana que viene, Muy bien. No, la semana que viene no, porque recuerde que usted tiene que bailar en la comparsa. carnaval. Sí. ¿Dónde va a estar? ¿En Mari Mari? Eh, Con papelitos. Estoy luchando porque estoy luchando el cachet. Ah, bien. Tengo ahí. Me pasaron el dato que va a estar con una zunga de Sí, lentejuelas. estoy tejiendo. Tengo todos los dedos de la lentejuela, de coser y coser. Sí, no se tejen, se cosen. Sí, de coser y coser. Ok, perfecto. Ah. Bueno, pasemos este momento incómodo y vamos a dar... ¿Y cómo vamos me a falló con el... con la lentejuela, Como sí, pinche. con la raspa. Sí.